Veamos un ejemplo geométricamente de una función f cuya gráfica está dibujada aquí por esta línea verde, en donde tenemos un intervalo cerrado aquí AB, que es el representado por este segmento morado, y en ese intervalo cerrado AB tenemos este subconjunto de puntos que es una partición, es un número finito de puntos T0, T1, T2, T3. Observamos que aquí hay 4 elementos en esta partición, empezando en T0, terminando en T3. Y este intervalo cerrado AB contiene estos subintervalos que me definen T0 y T1, el intervalo cerrado T0 y T1, que sería este pedacito, T1, T2, que sería el intervalo cerrado, que me representaría este pedacito, y T2, T3. Es decir, la partición me parte en 3 al intervalo cerrado. Y ahora pasemos a ver qué significan las MIs chiquitas, MIs minúsculas que definimos antes. Por ejemplo, M1, de acuerdo a la definición, sería el ínfimo de todas las f's de x, tales que x está entre T0 y T1. M2, el ínfimo de todas las f's de x, tales que x está entre T1 y T2. M3, el ínfimo de las f's de x, tal que x está entre T2 y T3. Veamos el primer caso. M1 sería el ínfimo de los valores f's de x para x entre T0 y T1. Entonces nada más nos fijamos en x que están entre T0 y T1 en este intervalito. Y M1 es el ínfimo de todas las f's de x. Aquí, si tengo una x aquí, su f de x viene a caer acá. Si tengo una x aquí, su f de x viene a caer acá. Si tengo una x aquí, su f de x viene a caer acá. En el dibujito observamos que M1 sería este punto. Sería la parte donde una copia de este pedacito de intervalo T0, T1, ¿verdad? Subiéndolo desde abajo, en donde roza por primera vez a la gráfica de la función f. Entonces este M1 en este caso coincide con el mínimo de las f's de x. No siempre tiene que coincidir con el mínimo, pero sabemos que siempre existe el ínfimo. Entonces donde roza por primera vez, en este caso donde toca por primera vez, una copia de este intervalito T0, T1, subiéndolo de manera paralela al eje de las x, hasta que roza por primera vez a la gráfica de la función. Esto sería M1. Análogamente, M2 sería el ínfimo de todas las f's de x para x en el intervalito cerrado T1, T2. Entonces, para cualquier x que esté aquí, nos fijamos en su f de x, nos fijamos en sus f's de x, y tomamos el ínfimo de todas esas f's de x. En este caso vendría a ser este puntito M2, que corresponde precisamente a la altura en donde una copia de este subintervalo cerrado T1, T2, ¿verdad? De este intervalito así, al irlo subiendo de abajo hacia arriba, por primera vez roza, en este caso toca, a la gráfica de la función f. Este M2 sería el que correspondería a este ínfimo. Y finalmente M3 sería el ínfimo de todas las f's de x para x entre T2 y T3. Para todas las x en este intervalito cerrado T2, T3, si nos fijamos en sus f's de x, vienen a caer por acá, vienen a caer por acá. Si nos fijamos en sus f's de x y tomamos el ínfimo de todas estas f's de x, ese ínfimo va a ser M3, que en este caso corresponde a la altura en donde una copia de este subintervalito T2, T3, al ir de abajo hacia arriba, roza por primera vez, en este caso toca, a la gráfica de la función. Esta altura sería M3. Esta es la idea geométrica detrás de estos M1, M2 y M3. Pasemos a ver ahora qué es la suma inferior de f. En este caso, la suma inferior de f para P, para la partición P, será, de acuerdo a la definición, esta suma de estos 3 términos. Si hay 4 elementos en la partición, me salen 3 subintervalos y para cada subintervalo hay un producto. El primero sería M1 por T1 menos T0. T1 menos T0 es la longitud de este intervalo. Y está multiplicado por M1 por esta altura. De tal manera que este término
es precisamente el área de este rectángulo con base T0, T1 y altura M1. M2 por T2 menos T1 viene a ser precisamente el área de este rectángulo. Es T2 menos T1, la longitud del intervalito T1, T2, multiplicado por la altura M2, tengo el área de este rectángulo. Y finalmente M3 por T3 menos T2 viene a ser la longitud de este intervalito T3 menos T2 por esta altura M3. De tal manera que la suma inferior de F con respecto a P en este caso viene a ser precisamente la suma de las áreas de estos tres rectángulos. La suma de las áreas de estos tres rectángulos que están marcados aquí en azul. Pasemos a ver ahora qué pasa con la suma superior de F para P. Por otro lado, pero completamente análogo a lo anterior, tenemos la misma función P, tenemos el mismo intervalo cerrado AB, tenemos la misma partición T0, T1, T2, T3 con 4 elementos que me divide al intervalo cerrado AB en 3 subintervalos cerrados, T0, T1, T1, T2, T2, T3, y en cada uno de estos subintervalos sacamos el supremo de las f's de x, es decir, M1 grandota, M1 mayúscula, M mayúscula 1, perdón, es el supremo de todas las f's de x para x aquí. En este caso, si x está aquí, f de x viene a caer por acá. Si x está aquí, f de x viene a caer por acá. Si x está aquí, f de x viene a caer por acá. De tal manera que el supremo de todas estas f de x es este numerito M1 que está aquí en el eje de las y y que corresponde precisamente a la altura en donde una copia de este subintervalo T0, T1, viniendo de abajo hacia, de arriba hacia abajo, roza por primera vez a la gráfica de f. Esto vendría a ser el supremo de todas las f's de x que van a estar por aquí para x en el intervalo T0, T1. En este caso coincide con el máximo de las f's de x, que no necesariamente tiene que existir, aunque el supremo siempre tiene que existir. Análogamente, para el intervalito T1, T2, definimos M2 como el supremo de f de x para x en este intervalito. En este intervalito nos fijamos en las f's de x y sus f's de x vienen cayendo por acá, f's de x vienen cayendo por acá, f's de x vienen cayendo por acá, y el supremo de todas estas f's de x, que en este caso es el conjunto de estas f's de x, viene como desde aquí hasta por acá. El supremo es este M2, que geométricamente corresponde a la altura a la cual una copia del intervalito T1, T2 cerrado, viniendo de arriba para abajo, roza por primera vez a la gráfica de f. En este caso la roza aquí, de hecho la toca. Este sería M2. Y finalmente M3 sería el supremo de f de x para x entre T2 y T3. Para cada x aquí nos fijamos en las f's de x correspondientes y este conjunto de f de x, que está en este caso como de aquí hasta acá, tendría como supremo este numerito M3. Es decir, geométricamente M3 corresponde a la altura a la cual una copia del subintervalo T2, T3, viniendo de arriba hacia abajo, roza por primera vez a la gráfica de la función. Este sería M3. De tal manera que la suma superior de f para p, en este caso, va a ser la suma de estos tres términos que corresponden a M1, esta M1, ¿verdad? Multiplicado por T1 menos T0, la longitud de este subintervalito. Entonces, este término es el área de este rectángulo rojo. Este M2 por T2 menos T1 corresponde a la longitud de este subintervalito T1, T2, que sería la longitud T2 menos T1 por M2 grandota. De tal manera que ese término corresponde, ese producto corresponde al área de este rectángulo, de este rectangulito rojo, este M2.
Y por último, este M3 por T3 menos T2 corresponde precisamente a la longitud de este intervalito que va desde T2 hasta T3. La longitud sería T3 menos T2, que es esto, multiplicado por esta altura M3. Y entonces en este caso, precisamente, la suma superior de F para P es la suma de estas tres áreas. Aquí observamos que esta área geométricamente es mayor o igual que el área que queda por debajo de la gráfica de F y sobre el eje de las X. La gráfica que queda, bueno, el área que queda aquí en esta zona, que está abajo de la gráfica de F y sobre el eje de las X. De hecho, eso va a pasar con cualquier suma superior. Resumiendo, podemos observar lo siguiente. Aquí en este dibujito tenemos la gráfica de F, tenemos el intervalo cerrado AB, tenemos la partición que consta de los puntos T0, T1, T2, T3 y tenemos dibujados tanto los M minúsculas I's como los M mayúsculas I's. Hay en este caso para cada subintervalito una M minúscula 1, una M mayúscula 1, una M minúscula 2, una M mayúscula 2, etc. Y vemos cuál es la diferencia entre los términos que corresponden a la longitud del intervalo. Por ejemplo, para I igual a 1, T1 menos T0. Para este intervalito tenemos T1 menos T0. Para el caso de las sumas inferiores, consideramos esta área de este rectángulo. Para el caso de las sumas superiores, consideramos el área de este rectángulo más grande. De tal modo que la diferencia, digamos, de rectángulos entre M1 grandote, ¿verdad?, que tiene de altura M1 grandote, y el que tiene M1 chiquita en este subintervalo, contiene aquí a la gráfica de la función f. Lo mismo ocurre para este subintervalo, ¿verdad? Lo que sería la diferencia del rectángulo grandote quitando el rectángulo chiquito, el rectángulo con altura M2 y quitando el rectángulo azul que tiene altura M2 pero minúscula, ¿verdad? Me deja este rectángulo que contiene el pedazo de la gráfica de f. Y lo mismo pasa en este caso que está acá. Repitiendo, aquí el área de la suma de las áreas de estos rectángulos rojos, que es precisamente la suma superior de f para p, sería mayor que el área que queda debajo de la gráfica de f y arriba del eje de las x. Y en este caso, el área que queda abajo de la gráfica de f y arriba del eje de las x es mayor que la suma de las áreas de estos tres rectángulos azules. Es decir, es mayor que la suma inferior de f para p. Aquí podemos observar que en este caso, y de hecho podemos imaginar que en cualquier caso, para cualquier partición y para cualquier f, se va a cumplir que la suma inferior va a ser siempre menor o igual que la suma superior, ya que las expresiones que las definen son casi iguales. Esos números son positivos, son los mismos aquí y acá, y aquí están multiplicando a una M1, que es una cota inferior para f en este pedacito, y aquí está multiplicando esta longitud a esto por M1, que es el supremo de las f's de x para x acá, y forzosamente el ínfimo siempre será menor que el supremo, ínfimo menor que el supremo del mismo conjunto, y entonces cualquier suma inferior de f con respecto a p será menor o igual que la suma superior de f con respecto a la misma p.